Un nuevo programa del Pacto Impacta con el Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos del Estado Lara. Como podrán observar, Orlando se vino dentro de ese marco de celebración festivo por el resultado de anoche. Sin duda, así es. Venezuela brillando en el deporte. No nos queda duda, porque aquí hay espíritu deportivo. Y qué bueno, ese triunfo es del equipo que invirtió tiempo en entrenamiento y demostró que con compromiso se logran las cosas. Yo no me traje la chaqueta porque él no me avisó, pero igualito celebro, aplaudo lo de anoche. Sí, sin duda, yo creo que Venezuela, profe, brilla nuevamente en todos esos escenarios. Cuando vemos ya, escuchaba algo porque desde anoche ando revisando las redes con este tema pero sin la chaqueta. Triunfo, sin la chaqueta, sí. Okay. Sin la chaqueta, pero muy cargado de ser venezolano. Y se desbordó ayer el país. Definitivamente uno va por las redes, todos los estados, Venezuela desbordada con ese triunfo que nos da felicidad a los venezolanos. Claro, dentro de tantas situaciones complicadas y difíciles por las que hemos atravesado. Y uno no quisiera darle tal vez el toque político a este triunfo deportivo que hemos tenido los venezolanos, porque así lo sentimos, es un juego de los venezolanos y ganamos los venezolanos. Y así lo han dicho los deportistas, los beisbolistas que participaron, que evidentemente es un triunfo para los venezolanos. Dentro de tantas situaciones, pues otra vez Venezuela diría, no voy a decir como que diríamos nosotros los venezolanos, pero eso nos llena de felicidad, estamos muy contentos, estamos muy alegres, levantamos las banderas nuevamente en el mundo, no solamente por la etapa en la que estamos nosotros pasando y atravesando, que estamos dando una batalla interesante, significativa e histórica que va a quedar en los cuadernos y en los libros de la historia venezolana para nuestras generaciones, sino que encima de esta etapa de cambio viene un triunfo tan importante en el deporte y para el mundo como es el de este juego de béisbol, donde ganamos y estamos felices por lo que sí, yo me imagino que anoche todos los televisores encendidos, la emoción al máximo, y logramos ese triunfo que es oxígeno para esta etapa, como lo dice Orlando, que estamos viviendo los venezolanos. Es una estrella más dentro de este espacio histórico que estamos viviendo y que se va a registrar en las páginas de la historia. Haciendo un alto ya en la parte deportiva. Viva Venezuela. Viva Venezuela, por supuesto. Y vivamos los venezolanos. Vivamos los venezolanos. Y felicitaciones a esos deportistas, esos beisbolistas que hicieron una tarea enorme, bonita y significativa que a muchos nos hicieron llorar. Mira, yo vi por las redes venezolanos y venezolanos en todo el mundo cómo celebraban ese triunfo en países donde tal vez nosotros somos muy boyarangones, los venezolanos, pero en esos países tal vez esa bulla fue limitada, pero la gente gritaba frente al televisor. Y niños pintados con las banderas de Venezuela. No, de verdad fue una gesta importantísima para nosotros que mueve la fibra y nos compromete con eso, con el hecho de ser venezolanos, y que aspiramos, por supuesto, que eso se imponga dentro de todo este espacio y que podamos decir Venezuela. Viva Venezuela. Sí, viva Venezuela. Viva Venezuela. Y haciendo ya un alto en eso, en ese primer comentario importantísimo, porque no podíamos empezar el programa sin hacer referencia al triunfo del día de ayer. Estuviste en una actividad en el Decanato de Ciencias de la Salud, donde nos honraron con su visita dos dirigentes nacionales, Eduardo Sánchez, que representa el sector administrativo y que agrupa administrativos de las diferentes universidades, y Adrián Bolívar, que representa el sector obrero también de las diferentes universidades. Fue convocada una asamblea con estos dos sectores. Hubo presencia también del pacto allí. Estábamos como divididos los del pacto, unos allá y otros acá en el sitio de reunión, porque teníamos que hacer intercambio con algunas cosas que debíamos considerar. Pero yo quiero oír qué pasó en esa asamblea, qué decidieron. Tengo entendido que hay una actividad pautada para el día 25 de marzo. Quiero recordar que cumplimos 4 años sin ajuste salarial. Se dice muy fácil, 4 años, pero 4 años que hemos reinventado, que hemos generado estrategias para poder no ahogarnos, que hemos sustituido, que hemos desincorporado, porque son 4 años congelado el salario.
Entonces tengo entendido que va a haber una actividad de carácter nacional, pero como él estuvo en la actividad, quiero que nos comente cuál fue su apreciación, qué acuerdos se lograron, cómo estuvo la asamblea. Sí, bueno, yo de verdad que primero felicitar a quienes participaron en el tema de organizar esta actividad de unificación del sector universitario y de otros sectores que estuvieron presentes en esta asamblea en el Rectorado de Medicina en Barquisimeto. Estos compañeros con una gran trayectoria de lucha a favor de los trabajadores a nivel nacional, pues estuvieron presentes. El compañero Adrián Bolívar, el compañero Eduardo Sánchez, también vino la compañera de Yanira, también de ese sector universitario de la UCB. Y estuvo masivo, profe, esa asamblea estuvo cargada de mucha energía, trabajadores animados y fortalecidos para reclamar sus derechos. Todo en torno, en función al tema de la condición del salario de los venezolanos. Se bajaron informaciones sobre las acciones que se vienen realizando a nivel nacional y sobre todo lo que ocurrió en la Asamblea Nacional con la presencia de la movilización del día 12 de marzo. En esa movilización pues, lograron entrar, lograron hablar con algunos diputados, tanto de una bancada como de la otra, y manifestaron allí que daban 13 días para responder a la solicitud del ajuste del salario en función al artículo 91, que el artículo 91 habla de la canasta básica, y la canasta básica como referencia hoy en el país más o menos está alrededor de $1.500. Entonces, me llamaba la atención, por cierto, que el dirigente le preguntaba cuánto era el valor de la canasta básica para ese momento y no tuvieron la precisión para decirla, o no quisieron reconocerla para que no nos diéramos cuenta que no podemos alcanzar. Lo que ganamos no nos permite acceder a la canasta básica, a la canasta alimentaria, y es bien triste porque se está ignorando un artículo que tiene rango constitucional. No lo hemos inventado los trabajadores, está en la Constitución. Y nosotros como representantes de los diferentes sectores tenemos la obligación de hacer el recordatorio correspondiente para que se le pueda garantizar al trabajador calidad de vida. De lo contrario, ¿cómo tiene calidad de vida el trabajador? Sí, así es, profe, que es un tema de organización que vienen haciendo en términos nacionales. Van a visitar varios centros universitarios, la cual también estamos invitados para acompañar. Nosotros como pacto estuvimos presentes, bajamos nuestra información y manifestamos nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad con la lucha no solamente del sector universitario, sino de los trabajadores en Venezuela. Y bueno, nada, el plan 25 de marzo como una fecha tope para recibir respuesta en función a los 13 días que se manifestó en esta asamblea. Está corriendo el calendario. Ya hoy estamos hablando de... Estamos en 18 de marzo. Y bueno, ya en función a los 13 días ya van... ya faltan 8 días más o menos. Ajá. En función a la respuesta que están esperando. Deben estar pensando qué nos van a ofrecer. Pero sin embargo, hemos escuchado cualquier información que se ha bajado por las redes. No sabemos de repente si sea un fake news o... Lo cierto es que la central esta bolivariana ha manifestado elementos sobre el tema del salario. La primera es que ellos están planteando aumentos trimestrales de $50. Evidentemente que es una cosa muy pírrica, vacía y sin fundamento. ¿$50 en función a qué? Y lo otro es que ellos ya hubo un aumento en materia del bono de guerra de $30. O sea, pasó de 120 a 150 dólares. Cosa que rechazamos, por supuesto, porque eso no tiene incidencia, lo hemos dicho en repetidas oportunidades, ni en los bonos, ni en las prestaciones sociales. Es un ajuste al vacío que, si bien es cierto, mitiga, ayuda, pero es que las incidencias en materia de lo que significan prestaciones y bonos no puede pasar por alto. O sea, y por eso es una de las demandas que hemos hecho a través de documentos realizados por Orlando, de que sea incorporado a la parte salarial. Allí las cosas cambiarían y sí tendrían incidencia en aspectos tan fundamentales como los que hemos mencionado anteriormente. Sí, y definitivamente, no, y decíamos en esa asamblea, no es que hemos dejado de hacer cosas, hemos allanado todas las vías para
ajustar la condición del salario en función al artículo 91. Es que hay que decir una cosa, profe, es que el artículo 91 es un hacer constitucional, es una acción obligatoria del Poder Ejecutivo Nacional, a pesar de todas las circunstancias, porque entonces esta central bolivariana habla del bloqueo, pero hoy estamos en una condición diferente, es decir, dinero hay. Incluso yo manifestaba en esta asamblea el 9% que se ha descontado por trabajador del impuesto que recauda el CENIA para la protección de la vejez, y yo manifestaba que los jubilados y pensionados siguen en la misma condición en el país. No, y se preguntan dónde están. ¿Dónde está ese porcentaje? Yo no lo veo en todos los planteamientos que hace ese sector. Es una de las interrogantes que está presente porque no ha habido cambio. La pensión se mantiene en 130 bolívares. Ahorita ya eso es el equivalente a centavos de dólar. Sí, ¿qué puede resolver eso? ¿Qué hace eso? No hacen absolutamente nada, profe, con eso, porque es que la condición del jubilado y pensionado es más crítica aún, a pesar de la situación más crítica sobre el tema de un trabajador activo. Entonces, pues nosotros evidentemente hemos manifestado nuestras posiciones de ser unos contralores de ese impuesto que se recauda, que encima de eso las empresas que no lo pagan son impuestos y multas gigantescas que le ponen a las empresas, y bueno, nosotros tenemos que de alguna manera levantar la voz de protesta. Otra cosa que se está hablando, profe, es el tema no solamente de eliminar el artículo 91, sino también el de eliminar lo que corresponde al 95, que son el tema de las prestaciones sociales y la retroactividad de las prestaciones sociales. Y este sector de Fede Cámara, porque hay varios elementos. Dicen que Jorge Roy, que no forma ya parte de la estructura directiva, de la directiva de Fede Cámara, es el que está sentado en estas mesas. Pero es el asesor. Bueno, imagínese. Y está sentado en estas mesas de diálogo para el tema de la revisión del salario como grandes expertos, pero la propuesta que se viene manejando allí es la eliminación de la retroactividad de las prestaciones. Terrible para los trabajadores. En función de ajustar el salario en el país. Eso es criminal. Es terrible para los trabajadores. Y nosotros no nos podemos quedar silentes ante esta cruda realidad que afecta a los trabajadores en el día a día por el salario, en materia de seguridad social y en este elemento que es tan importante. ¿Por qué la gente se jubilaba? Porque sabía que al terminar su proceso de relación con la institución iba a recibir un monto significativo que le iba a permitir resolver muchas cosas. Pero si eso se aprueba, ¿qué va a pasar? Hasta luego, gracias por su servicio. Sin nada. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Imagínense personas que tienen, y la data que nosotros manejamos en el país de antigüedad gigantesca en las empresas. Qué barbaridad. Entonces, te vas a conseguir un trabajador con 30 años de servicio, sin prestaciones sociales, sin retroactividad de sus prestaciones, desaparece la condición. Es bárbaro, es muy bárbaro. Nosotros nos oponemos a eso. Por supuesto. Hemos levantado nuestra condición ferviente de reclamar posiciones como esas que no valoran la condición del trabajo en Venezuela y que lo que quieren es convertirlos más pobres y desaparecer la relación de trabajo, porque es que nosotros estamos en una etapa no de esclavitud, es otro sistema que evidentemente se innovó y que ahora bajo un proceso de un posible cambio de transición a través de un posible mecanismo político, de cambio político, esos elementos no pueden estar dentro del debate para desaparecerlo. Y si están, y era lo que yo decía en la asamblea, que si en un proceso de transición los trabajadores no pueden estar fuera de ese proceso de transición. Por supuesto, tienen que estar presentes. Tienen que estar adentro con sus liderazgos reconocidos, con facultades, con capacidades de elevar propuestas, porque bueno, ya eso está suficientemente claro en el país y hay un marco de unidad, profe, hay un marco de unidad de la clase trabajadora, de las diferentes organizaciones que han manifestado con certeza de que debemos ir juntos. Se habla de 13 días, pero también se está hablando de un posible paro civil a nivel nacional en función de cumplir con el tema de lo que establece el artículo 91 de la Constitución. No, y una de las cosas que tienen que estar claros quienes están en las conversaciones, que el diálogo no puede ser unilateral, un yo con yo, el diálogo tiene que ser plural, con visiones diferentes, porque con visiones diferentes sobre lo que es la parte salarial se construye las propuestas que puedan reivindicar a la clase trabajadora. De lo contrario, si la visión mía va a estar parcializada, si mi visión va a estar dentro de un centro muy pequeño,
por supuesto esa reivindicación va a quedar corta y la clase trabajadora no va a recibir la respuesta correspondiente ante las demandas naturales a lo largo de estos 4 años. ¿Qué otra cosa se dijo en la asamblea, Orlando? Bueno, vi también en las imágenes que había participado la UPEL con el sector obrero administrativo, UNEXPO también con el sector administrativo y obrero. Y eso es importante, como es afinando motores para la actividad del 25 de marzo, porque, ojo, tenemos que estar presentes todas las universidades. Todas las universidades, aquí no puede quedarse ninguna universidad dentro de los espacios institucionales. Es necesario salir o cumplir con lo que esté previsto como actividad central en el marco de esa gran agenda nacional que se viene cumpliendo dentro de ese proceso de protesta-demanda. Sí, y fíjese, profe, yo debo decir algo como en la crítica y en la autocrítica, como eficiencia y como regaño. Hay un grupo de compañeros minoritarios sin capacidad de arrastre que quisieron de alguna manera fracturar la condición del llamado que había hecho los compañeros de FENASOE y FETRASUD. Y pues le salió le salió el tiro por la culata, porque es que los trabajadores están suficientemente claros de qué hay que hacer, cuáles son sus liderazgos, cuál es el movimiento que realmente está haciendo reclamos por los trabajadores, que no apuesta al individualismo, a la condición de mantenerse sin razón. Entonces, los trabajadores en Barquisimeto están suficientemente claros, sobre todo ese sector universitario, que yo felicito, incluyéndolo usted, profe, de que es un sector que siempre ha estado en la calle y que el día viernes demostró la unidad, la fuerza, el coraje y la disposición para cambiar las cosas en el país, porque ese fue el punto crucial de toda la asamblea, es decir, apostar al cambio en el país, y que producto del cambio vienen el tema de los ajustes, ya sean salariales, seguridad social, todos estos elementos que han sido parte de la lucha histórica de los trabajadores. Hay otra cosa que se viene también hablándose, profe, debo decirlo, es la creación de leyes alrededor del artículo 91, que es un juego de leyes que está proponiendo la Asamblea Nacional, que evidentemente no juegan a aumentar el salario, lo que juegan es a controlar otros elementos en base a la misma condición de ingreso que tienen los trabajadores. Estamos hablando hoy que el ingreso mensual que percibe un trabajador como mínimo, con los $30 que aumentaron del bono de guerra, $180. Pero de esos $180, en promedio, el 9% descuentan para el tema de los jubilados y pensionados. Y aparte de eso, los trabajadores siguen pagando impuestos en función a base de euros y no de dólares. Y servicios, no se olviden los servicios que mensualmente aumentan. Y aumentan. Ay, Dios mío de mi vida. Y en base a euros, profe, o sea, ni siquiera en base a dólar, porque nosotros tampoco cobramos en dólares, cobramos en bolívares, bajo una tasa indexada, pero cuando tú vas a pagar, pues evidentemente que se convierte en sal y agua ese ingreso. Si uno dice, yo gano tanto, 400 bolívares, y el recibo del fluido eléctrico llegó en 8.000. ¿Cómo hago yo para sacar esa cuenta? Resto, sumo, divido. ¿Cómo hago? No me da. Y el agua 2.000, o 8 y 2, 10.000. Y gano 400 quincenal. ¿Y el internet? ¿Y el internet? No. Ay, Dios mío de mi vida. No se come. Una casa es muy complicado, una casa, o sea, tendrían que todos trabajar y aún así... Todavía falta. Por eso es que los trabajadores tenemos que estar atentos a las convocatorias, a la convocatoria del 25 de marzo, que va a ser en marco nacional, y por supuesto la movilización rumbo al 1 de mayo. Eso es otra cosa que finalmente se habló ahí en esa asamblea, el tema de la movilización del 1 de mayo. También. Como un escenario, porque hay fechas históricas. El 25 es una acción a la respuesta que se debe esperar de la acción del 12, y el 1, evidentemente, que es una acción de unidad nacional. El pacto viene organizando toda esta tarea de movilización y de acompañamiento en términos nacionales al 1 de mayo. Ya tenemos el espacio de movilización, entonces este tema de coordinación, que pronto estaremos bajando también, informando a los trabajadores, a las organizaciones sindicales que forman parte del pacto, para que finalmente se sumen en esta gran movilización del 1 de mayo, que estoy seguro que suma
justamente más al tema de transformación, de cambio y de transición que tiene que estar en el país. Sí, la gente está tan pendiente. Yo estuve ayer en el rectorado y me conseguí al sector estudiantil, a una representación del sector estudiantil del Decanato de Ciencia y Tecnología, y me dijo: profe, ¿cuándo van a convocar para la actividad del 1 de mayo? O sea, están hasta atentos los muchachos como futuros profesionales, porque también ellos tienen que construir el piso para cuando ellos sean profesionales y que reciban lo que les corresponde como trabajadores dentro del contexto en el cual han sido formados. O sea que los muchachos están atentos, Orlando. Sí. Profe, por cierto, estamos en vivo por aquí por TikTok, o estamos saliendo en vivo. Estamos en vivo. Por TikTok y que se nos están escuchando. No sé si han hecho alguna pregunta allí, pero bueno, estamos en vivo en TikTok. ¿Han preguntado algo? Están pidiendo que interactúen y por acá denuncian que están suspendiendo docentes incapacitados designados por el Instituto Venezolano de Estudios Sociales en el Ministerio de Educación. Sí, ahí hay un temazo con eso porque están desincorporando gente sin base, muchas veces por pensar distinto, por pensar diferente, y terminan... Democracia es pensar diferente. Pero allí no funciona eso. Y tanto así, profe, que nosotros manifestamos solidaridad con el compañero Wilmer Sequera, producto de que es completamente lícito reclamar, con fundamentos, es completamente lícito de que tú manifiestes o participes en una protesta. Eso es constitucional. Y aparte de eso, que él representa un sector. Entonces, si él no participa, no activa, no denuncia al sector que representa, ¿qué le va a decir? Claro, ¿qué le van a decir a Wilmer cuando él está pasivo, brazos cruzados? Le van a reclamar. Por supuesto. Le van a reclamar. Y él es un dirigente sindical. Claro, claro. Incluso entiendo que está con las facultades propias de accionar como debe accionar. Ahora, de que si tienen o no tienen uniformes, que si salen o no salen con uniformes los trabajadores, es un trabajador, no es un delito en lo absoluto. Para nada. Entonces, yo le haría un llamado a este sector, sobre todo elevando también el tema de esta amnistía laboral, asumiendo la amnistía laboral como un elemento fundamental para reconstruir el tema del trabajo, esas conversaciones internas entre las partes. Eso debe reconstruirse. Yo me preguntaría, en esa amnistía laboral entra ese documento que se introdujo en la Fiscalía de Protección para los dirigentes gremiales. Debería, por supuesto. Debería, ¿verdad? Por supuesto. Debería, porque es que los dirigentes gremiales nos debemos al sector que representamos. Y si no denunciamos, si no reclamamos, si no solicitamos que se mire al sector, ¿cómo nos van a escribir esos trabajadores en la historia de ese gremio? Nulo, conforme, no dijo nada. No, yo no quiero que me recuerden así. Yo no quiero que me recuerden así. Es que incluso, profe, la amnistía laboral debe tener en consecuencia esos dirigentes sindicales que han despedido de manera injusta, que han separado de las plantas, de sus puestos de trabajo bajo mecanismos políticos vagos, y los han sacado representando un gremio, teniendo el tema de las licencias y los foros sindicales, los han despedido, los han sacado y deben incorporarlos a sus puestos de trabajo. Este señor que... Ellos no gozan de fuero sindical. Imagínense. Ay, entonces, esa amnistía debe incorporar a todos esos dirigentes que fueron sacados por esta gerencia verde, por los militares que han dirigido las industrias, que los han sacado sin ninguna razón, simplemente por pensar distinto y por hacer los reclamos fundamentales a los trabajadores. Es un reclamo normal que hacen los trabajadores, que es completamente lícito y constitucional. Por eso... Aparte de eso, en la gerencia moderna, el factor fundamental que debe considerar el gerente es el recurso humano. Y un recurso humano que no se atienda es un recurso humano que no va a generar lo que esté esperando la organización. Entonces, si yo lo atiendo, el resultado será efectivo, y por eso esa gerencia moderna ahorita tiene como pilar fundamental el recurso humano a los diferentes niveles. Sí, así es. Lo que llaman gerencia de piso. Ajá. Pero bueno, ojalá pedimos que este sector agroindustrial pueda reconocer este proceso y pasar eso como un simple momento de diferencia. De lucha que era necesario, y una lucha que nos va a reivindicar a todos los trabajadores independientemente del sector en el que estemos, independientemente del nivel en el que estemos. Es para defender a todos los trabajadores. Nosotros no tenemos color político, nuestra lucha es
plural, multicolor. Yo no sabía que esas cosas seguían pasando después del 3. Yo tampoco. Después del 3 yo Estoy pensé, sorprendida. yo pensé que después del 3 de enero íbamos a entrar en una etapa, porque es el mensaje que hemos escuchado ¿cómo se llama? Interinato. Ajá. El interinato. Hemos escuchado el interinato es que vamos a entrar en una política distinta, de conversaciones, De reconocimiento, he respeto, escuchado yo, de reconocimiento. Entonces no puede ser que porque el pacto tomó una decisión de elevar un comunicado a esta encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dobu, que por cierto ya izaron la bandera, y el interinato manifestó estar de acuerdo con izar la bandera, y que incluso esperaban que la de Venezuela se izara también allá en la embajada venezolana en Estados Unidos, que estoy seguro que eso va a pasar. Pues sigan ocurriendo cosas como esta, señora presidenta encargada. Échele lupa a todo eso, porque definitivamente que todavía siguen sucediendo cosas. Aparte de eso, en el artículo 31 de la Constitución se faculta acudir a instancias cuando no se han solucionado los problemas acá. Y yo creo que es la responsabilidad de quienes están en las diferentes instancias a las que hemos acudido el no haber dado respuesta oportuna a todos los documentos consignados. Recuerdo que me llamó, y lo comenté en uno de los programas, la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Todavía estoy esperando la segunda llamada, con una cantidad de planteamientos que hizo el sector universitario, que no los inventamos, que los vivimos en carne propia, obreros, docentes y administrativos de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado. Bueno, hay nuevo defensor del pueblo. Es posible que lo llamen. Posiblemente nos vuelvan a llamar. Defensor. Bueno, esperamos. Pero yo creo que es importante manifestar que el documento que hemos enviado vía correo a la señora Laura Dobu es simplemente solicitar una reunión institucional a fin de... Teníamos 3 puntos importantes que lo hemos dicho públicamente, no es algo escondido, es un documento público, y el primer punto era revisar el tema del artículo 91 de la Constitución, que se ha incumplido y que ya está cumpliendo 4 años. El próximo programa vamos a cantar cumpleaños otra vez. Claro. Vamos a cantarle un cumpleaños. Como una tortica le cantamos cumpleaños. El otro punto tenía que ver con la situación de los jubilados y pensionados, que eran líneas gruesas. La intención de esa reunión es establecer, que ojalá se pueda dar, porque hasta ahora tampoco hemos recibido respuesta. Y la tercera tenía que ver con emanar una ruta, crear un mecanismo de auxilio para la subvención familiar de los trabajadores en función a un proceso de transición en el país. Esos eran los elementos que estamos colocando en este documento que fue público. Y yo creo que ese último punto es importante, porque cuando se puede establecer una ruta para reivindicar al trabajador del sector público, ¿quién se va a beneficiar? Pues el país, porque ese trabajador se va a comprometer en dar lo mejor de sí, y eso se va a traducir en beneficio para el país que todos queremos, que no es otro que Venezuela. Así es, profe. Bueno, nosotros nos vamos. Nos vamos. Ya llegamos a la parte final del Pacto Impacta. Hoy no tuvimos invitados porque usted fue mi invitado, yo fui su invitado. Tal cual, queríamos hablar sobre la asamblea que se dio en el Rectorado de Medicina en el Estado Lara, así como todas las situaciones que vienen. Estas noticias van por segundo. O sea, por segundo se están dando noticias en el país en materia laboral. Bueno, ya hablaremos de otros elementos adicionales. Los invito a que se suscriban en nuestro canal, los que están por aquí en vivo en nuestro canal. A la campanita. Campanita, y que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Ustedes colocan ahí el Pacto Impacta, se suscriben y siguen en nuestro espacio. Nosotros nos vamos, profe. Gracias. ¿Va a decir algo? El Pacto Impacta, con razón y verdad, sin miedo y pa'lante. Pa'lante, así es. Bueno, un abrazo. Chao, chao.